hambrientos y sedientos de Dios. Pero justamente sí tienen hambre y sed de Dios, ¿que no? Rodolfo, tenemos hambre y sed de Dios. Por eso estamos aquí, porque tenemos hambre y sed de Dios. Por esa razón estamos aquí en esta casa, hermanos, para la gloria de su santo nombre. De alguna manera ustedes se vieron invitados a venir a este lugar. De alguna manera ustedes se sintieron motivados a venir a este lugar. Quiero leer la palabra de Dios, hermanos. Salmo 132. Salmo 132. Y en su verso número, todos juntos, hermanos, para la gloria de Dios, nos ponemos de pie. Verso número 13. Dice así la palabra de Dios. Si estamos juntos ahí, damos gloria a Dios, glorificamos a Dios. Amén. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Nuevamente. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Tomen asiento. Jehová ha elegido a Sión y la quiso por habitación para sí. Quiero decirles algo, amados hermanos. A nuestro Señor Jesucristo le ha placido escoger este lugar. Y ha dejado sentir su presencia en más de una vez. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios hoy? A Él le ha placido este lugar por su habitación. Por la habitación del Espíritu Santo le ha placido al Señor este lugar. Pero lo maravilloso de nuestro Dios, amados hermanos, es que su habitación no se conforma en 4 paredes edificadas ciertamente. Ustedes saben que este lugar fue edificado donde antes era aquí un basurero y era un picadero, ¿cierto es? Aquí era, antes de ser este lugar, lo que conocemos, era una reunión aquí de vagabundos y de gente perdida, de gente atada por el enemigo. Pero ahora, amados hermanos, está cimentado, está levantado una casa de oración, un lugar donde al Señor le place manifestar su gloria y su presencia, a donde al Señor le place recibirnos, y Él sabe que venimos con congojas, con atribulaciones, con necesidades, con problemas, con enfermedad, pero aquí al Señor le place saciar nuestra hambre y nuestra sed de su justicia. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Yo doy testimonio de ello, hermanos, y cada uno de ustedes pueden dar testimonio de que aquí al Señor le place bendecirnos, y no van a ser la excepción. Dios quiere bendecirlos. Amén. Y estamos aquí porque tenemos hambre y sed de Dios, de la justicia de Dios. Aleluya. Dice en Mateo 5:6, hermanos. Mateo 5:6. Ustedes saben que Mateo 5 se conoce como el Sermón del Monte. Amén. Mateo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte. Esto hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gloria sea al Señor. ¿Qué querrá decir con bienaventurados los pobres en espíritu? Los que tienen hambre, los que reconocen que hay hambre y sed de Dios. Por cuanto yo tengo hambre y sed de Dios y reconozco mi necesidad de ser saciado en mi alma, en ello yo muestro mi necesidad en mi corazón. Hay pobreza en mi alma, en mi espíritu de Dios. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Cuántos han sido consolados por nuestro Dios? ¿Han sentido consolación de parte de Dios, amados hermanos? ¿Han sentido la mano del Señor en sus vidas, amados hermanos? Gloria sea al Señor. Bienaventurados, dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, hermanos, un fruto del Espíritu. Amén. Es algo en lo cual debemos desarrollarnos como seres humanos y como hijos de Dios. ¿Cuánta falta me hace a mí
Y si no, pregúntenle a mi esposa y a mi hijo. De verdad, hermanos, ustedes pudieran platicar con ellos sinceramente, abiertamente. Y cuánta falta me hace a mí. Tengo hambre y sé de Dios. Yo sé lo que me hace falta. Yo lo sé. Dice la palabra de Dios que el corazón conoce su angustia. Usted sabe lo que le hace falta. Usted sabe lo que necesita. Usted sabe de qué está hambriento, de qué está sediento delante de Dios. Y Él está dispuesto a saciar su hambre y su sed. Pero ¿qué necesito para que eso suceda? Ser pobre en espíritu. Reconocer que tengo esa necesidad, esa hambre y sed de Dios. Reconocerlo. Señor, aleluya. Renunciar a todo orgullo, renunciar a toda prepotencia, renunciar a todo afán y reconocer que tengo hambre, que tengo sed de Dios, que tengo necesidad de Dios. Aleluya. Reconocer que soy iracundo y arrebatado y que he herido a mi familia. Reconocer que eso no le agrada a Dios y no honra su presencia. Pero a Él le ha placido esta casa. A Él le ha placido este lugar para manifestar su gloria, su poder y su presencia. Papá, aleluya, Señor. Y Él quiere hacer efectiva y realidad esa palabra y promesa. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Créanme que es un trabajo. Créanme que es una aflicción tremenda. El batallar con el carácter de uno. Estudiábamos hace unas horas acerca del carácter. Si es algo con lo que nacemos o lo que desarrollamos. Así era, ¿verdad? Y aprendimos, hermanos, que el carácter es algo que desarrollamos. No es algo con lo que nacemos. Es algo que desarrollamos. Y muchas de las veces, amados hermanos, ese personaje, ese perfil de la persona, ese carácter, muchas de las veces no es conforme a la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Esa moldura es conforme al mundo y conforme a los deseos engañosos del enemigo de nuestras almas. Estamos conformados para perdición y no para bendición. Hermanos, por naturaleza somos pecadores. Óigalo, todos aquí, por naturaleza somos pecadores. ¿Qué dice Romanos 6? Romanos 6 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y esta palabra en ninguna manera, Romanos 6, 1 y 2, esta palabra quiere decir de ningún modo. No hay manera que como hijos de Dios perseveremos en el pecado. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Hay quienes sostienen que por cuanto ha aumentado el pecado, la gracia del Señor ha sobreabundado. Y eso es una realidad, la palabra de Dios lo enseña. Pero hay quienes de manera caprichosa dicen que no hay problema que pequemos o nos conduzcamos como quieramos, como nos dé la gana. Al fin y al cabo la gracia es suficiente y es abundante. No, Señor. Dice aquí Romanos, en ninguna manera. Amén, amén. La gracia de Dios, hermanos, es para que no pequemos. San Juan nos enseña que nosotros como hijos de Dios no practicamos el pecado. Así es, aleluya. Que somos pecadores, sí, pero no practicamos el pecado. Esa es una gran diferencia. Porque cuando nosotros tendemos a pecar, siempre hay en nuestro corazón una situación que nos redarguye, que nos constriñe, una situación que nos preocupa, que nos entristece por causa de haber caído en el pecado.
¿Y por qué razón sucede eso en nuestro corazón? Por el Espíritu Santo que nos ama. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces se necesita ser humilde, se necesita ser pobre de espíritu para reconocer esa situación y venir delante de Dios y arrepentirnos. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento, amados hermanos. Es una vida de constante arrepentimiento en Dios. Amén, amén. Es una vida de constante lucha en Dios. Porque quiere tomar posesión, quiere tomar lugar el hombre viejo. El hombre que está hastiado con sus delitos y placeres. El hombre que no se cansa de su maldad. El cual ha sido sometido por el poder de la sangre de Cristo. Señor. Porque por la sangre de Cristo es que somos salvos. Gloria a su nombre. Precioso es Él. Cristo vive. Padre bueno. Precioso es Él. Amén. Hermoso, papá. Qué hermoso es el Señor. Y miren, amados hermanos, es de tal modo la lucha nuestra con nuestra carne, con nuestros miembros, que aunque tenemos hambre y sed de la justicia de Dios, hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él busca la manera de arruinar nuestras vidas, y lo veíamos también en la clase. Muchas de las veces ataca el lado que más nos duele. Muchas veces puede ser nuestros hijos, o puede ser la esposa, o puede ser el esposo, en las finanzas, en la salud, en el trabajo, Amén. aquí mismo en la iglesia. Busca la manera, hermanos. Nomás usted abra un poquito la puerta y se va a meter, no solo, si puede, con una legión de demonios. Sí, Señor. Y esa es nuestra lucha, nuestra constante. Esa es la lucha del cristiano. No pecar más, no practicar el pecado. Podemos pecar una y que otra vez ocasional porque somos por naturaleza pecadores, entiéndalo. Pero dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis, aquí mismo en Romanos 6, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El siervo de Dios acaba de salir a dar clases de bautismo para los que van a bajar al bautismo de las aguas. Amén. Y yo los invito a ustedes que acaban de llegar por primera vez. El propósito como seres humanos es llegar al conocimiento de nuestra salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es conocer la justificación por el precio de su sangre y aceptarlo como único y suficiente Salvador. Pero ahí no se queda la vida cristiana. Llegamos a un proceso de santificación. Después de la justificación, arrepentimiento, justificación, viene el proceso de santificación. Y en ese estamos todos nosotros. Y no vamos a hallar una plenitud de santificación, sino hasta cuando venga nuestro Rey glorioso por nosotros y nos lleve con Él. Entonces se habrá acabado toda lucha. Y ya estaremos en gozo con nuestro Señor. Pero mientras tanto estamos luchando. Y estamos allí cerrando la puerta de nuestro corazón a las cosas que el enemigo sabe que nos tenía atados. Y sabe, es tan osado el enemigo que llega y le toca. ¿Se acuerda que hay una palabra en Apocalipsis que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo? Y esto es de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estoy a la puerta y llamo a la puerta de tu corazón. Y dice: y si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No es otra cosa más que cenaré con él. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el pan, yo voy a cenar con Él, yo le voy a saciar, yo le voy a alimentar, yo le voy a bendecir. Yo quiero estar con Él, cenar con Él en su casa. Y dice: si alguno, o sea que la bendición y la invitación de parte de Dios es para todo aquel que crea. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí estamos. Pero el enemigo viene y toca. Oh, gloria a Dios, tenga el Señor misericordia. Viene y toca. Y ahí estás tú. ¿Abro o no abro? Y fíjese que es tan osado el enemigo que le puede decir, susurrar a usted al oído. En sus sentimientos, en sus pensamientos, en sus emociones.
en lo visual, en el tacto, en el gusto, en el olfato, Sí, en el amén. sentido del oído. Amén. Yo quiero decirle una cosa, amado hermano, amados hermanos que estamos aquí presentes. Toda adicción, óigalo, toda adicción, que por cierto le alimenta, pero toda adicción es idolatría. Así como se lo digo. Toda adicción es idolatría. Porque toda adicción se pone en primer lugar que Dios. Amén, amén. Y llega el momento que es tal su adicción que usted pasa todo el día y nunca oró. Pasa todo el día y la noche y no leyó la palabra. Por su adicción. Su adicción le aparta de la comunión con Dios. Y es ahí donde ataca Satanás. Y quiere hacerle saber y sentir a usted que no pasa nada. Y es tan osado, les decía, que le puede hacer sentir en su corazón y en su mente: no seas hipócrita. Si bien veo que tienes ganas, pero ya se te hace tarde para aceptar lo que te ofrezco. Porque nos conoce. Sí, amén, amén. Sabe que un día le servimos. Sabe que un día fuimos de tropiezo. Sabe que un día fuimos instrumentos para destrucción de otros. Y nos va a ofrecer siempre la manera de dar la espalda a Dios. Dice así, verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo quiero decirle algo, hermano. Cuando usted aceptó a Cristo Jesús por la fe como su único y suficiente Salvador, en ese momento, hermanos, en ese instante, cuando usted lo hizo de todo su corazón y reconoció a Cristo como único y suficiente Salvador y se arrepintió de sus pecados, y usted fue movido por el Espíritu Santo a arrepentirse y a confesarlo delante del Señor en una oración personal, en ese momento, amado hermano, usted murió con Cristo. Sí, Señor. En ese momento usted murió con Cristo, muere a sus delitos y pecados, acepta a Cristo y vive con Jesús. Amén. Solo falta que usted baje a las aguas del bautismo y que el siervo de Dios ministre y le haga saber estas cosas, se las recuerde y le diga: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, con Cristo eres sepultado y con Cristo eres resucitado. Amén. ¿Es así, hermano, en el bautismo en agua? Entonces dice: ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, papá. Aleluya. Él se entregó a sí mismo por mí y derramó hasta lo último de su sangre por mí. ¿Para qué? Porque Él quiere vivir en mí. No solo quiere vivir conmigo, quiere vivir en mí. Oh, gloria a Dios. Dice aquí: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Lo vio? Debemos entender, amados hermanos, estamos muertos a nuestros delitos y pecados. Y el que está muerto a sus delitos y pecados ya no puede volver a ellos, porque está muerto, porque está crucificado juntamente con Cristo. Ya no puede volver a sus delitos y pecados, ya no los puede practicar. Sí, amén, amén. Si hay entre nosotros alguno que sigue practicándolo, cuestione su salvación. No ha sido justificado, amado hermano. Si hay uno entre nosotros que reincide en pecar y en practicar su pecado, no ha sido justificado. No, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de Dios para con nosotros, que Cristo vive en nosotros. Dice la Biblia, hermanos, en Mateo 2:1,
que Jesús nació en Belén de Judea. Eso lo sabemos. Mateo 2:1, Jesús nació en Belén de Judea. En Lucas 4:16 dice que vivió su infancia en Nazaret. Fíjese, Jesús nació en Belén de Judea y vivió su infancia en Nazaret. Y dice la palabra de Dios según el verso Lucas 2, 39 y 40. Hermano, ¿cómo dice? Hermano Romel, Lucas 2, 39 y 40. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y el hijo crecía y fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Y la gracia de Dios era sobre él. Habla del niño Jesús, que volvió a su tierra Nazaret, ¿verdad? Nació en Belén, su tierra era Nazaret. Y ahí dice la palabra de Dios que crecía. Amén. Crecía en estatura y en conocimiento de Dios, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué quiere el Señor de nosotros, hermanos? Que crezcamos, que crezcamos. Cantábamos, Él me levantará, Él me fortalecerá. ¿Cuántos lo creen? Que Él quiere levantarnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere alimentarnos para que crezcamos en sabiduría y en conocimiento, y que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Pero fíjese que él, habiendo nacido en Belén y habiéndose criado en Nazaret, él escogió otra ciudad para sí. Ya cuando empezó su ministerio, dice la palabra de Dios que tenía como 30 años de edad, él empezó su ministerio y él escogió una ciudad para sí. Él la escogió, hermanos. Vamos a leerla. Esa se encuentra en Mateo 4, 12 al 16. Mateo 4, 12 al 16. Leíamos que Jehová escogió a Sión para habitación, para su habitación. Amén. ¿Sabe qué? Jehová, nuestro Dios, en la persona del Espíritu Santo, ha escogido su casa. Ha escogido su casa. Y Él quiere habitar en su casa. Él quiere habitar en su familia. Él quiere estar allí para bendición. Gloria sea su nombre. ¿Cómo leíamos, hermanos? Les dije Mateo 4. Tal vez me equivoqué. ¿Sí, César? A ver, hermanos, ¿cómo dice? Leamos todos juntos Mateo 4. Cuando Jesús y dejando a Nazaret vino a Capernaum, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les pareció resplandecer. Así está bien, hermanos. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cuántos han visto la luz del Señor aquí? La luz de la salvación aquí. La luz del Evangelio está aquí, hermanos. Gloria sea al Señor. Han venido al mejor lugar. Yo no digo que sea el único, porque el Señor se manifiesta en todo aquel lugar que se proclama la verdad escrita en su palabra. Gloria sea su nombre. Pero este es un buen lugar para crecer. Este es un buen lugar para alimentarse. Este es un buen lugar para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna, la salvación y la vida eterna. Aleluya. Bueno, dice Mateo, leímos 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿verdad? Y dejando a Nazaret, fíjese, él ya en su juventud y en su ministerio dejó a Nazaret y vino y habitó en Capernaum. ¿Qué tenía Capernaum de especial, hermanos? ¿Por qué Jesús escogió Capernaum para ahí habitar? Oiga, ahí habitaba Jesús, en Capernaum. Ahí se apartaba a orar, hacía sus diligencias, su ministerio, pero llegaba a Capernaum y ahí habitaba.
Ahí, como todos nosotros tenemos necesidad de asearnos, de dormir, de lo que sea, ahí el Señor habitaba en Capernaum. Dice la palabra de Dios en capítulo 2. Para que se cumpliese la escritura. Para que se cumpliese la escritura, ¿verdad? Por eso vive ahí. Para que cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Pero, ¿qué tenía esa tierra de Zabulón y esa tierra de Neftalí? ¿Qué tenía en especial esa parte de Galilea? Que es Capernaum. Primero quiero decirles que Capernaum significa lugar de consolación o ciudad de consolación. Eso significa Capernaum. Y allí, amados hermanos, en ese lugar habitan los oprimidos. En el tiempo bíblico ahí estaba lleno de oprimidos, estaba lleno de endeudados. Ahí habitaban los perseguidos, ahí habitaban los enlutados, ahí estaban los enfermos, ahí estaban los desahuciados, ahí estaban los necesitados en toda clase. Y ahí quiso habitar Jesús. ¿Hay necesidad en su casa? ¿Hay necesidad de que habite Jesús en su casa? Amén. Sí, hermano, yo tengo necesidad de que habite Jesús en mi casa. También se cantó, ¿verdad? En el hogar. ¿Sí se cantó hoy? Sí. En el hogar tú necesitas a Jesús. Amén. ¿Cuántos necesitan a Jesús en el hogar? Aleluya. ¿Ustedes necesitan a Jesús en su hogar? Sí, amén. ¿Quieren a Jesús en su hogar? ¿Les gustaría que Jesús reine en su hogar? Y que Él rompa cadenas y que Él establezca su paz, la paz que Él solo nos puede dar. Gloria sea al Señor, aleluya. Pues Él está dispuesto a hacerlo, hermanos. Él está dispuesto a escoger su casa para ahí glorificarse. Él está dispuesto ahí sanar a los enfermos, ahí sanar toda dolencia, toda necesidad. Quiere, como en Capernaum, el Señor desde ahí operar. Era su centro de operaciones, Capernaum. Y dice la palabra de Dios, Mateo 4, ya lo vimos, Marcos 2:1, Marcos 2:1. Señalen, hermanos, qué tiempo tengo, háganme saber. Una hora más. Una hora más, gloria a Dios. Marcos 2:1 dice así, hermanos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en... Otra vez, hermanos. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¡Aleluya! Se oyó que estaba en casa. Oh, él escogió Capernaum para ahí habitar, hermanos. Y miren, dice la palabra de Dios que se oyó que estaba en casa. Yo quiero decirles que se ha oído que aquí en esta casa está Jesús. Yo quiero decirles que se ha oído por las redes sociales y por todos lados que aquí en esta casa está Jesús. Que aquí en esta casa se siente el Espíritu Santo. Que aquí en esta casa se manifiesta el Espíritu Santo. Que aquí en esta casa el Señor está dispuesto a recibir a los que vengan con un corazón contrito y humillado. Dice más adelante: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y se les predicaba la palabra. Se juntaron tantos en aquel lugar que ya no cabían, ni aún en la puerta, ni por las ventanas, ya no cabían. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Se les predicaba la palabra. Quiero que sepan, amados hermanos que vienen por primera vez, aquí se predica la palabra. Aquí no se sale ni a la izquierda ni a la derecha, no se le aumenta ni se le quita. Aquí se predica con fidelidad la palabra. Gloria sea al Señor. Y aunque sea dura esta palabra es para edificación, esta palabra es para bendición, esta palabra es para alimento, esta es palabra para levantarnos en el nombre de Jesús. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Fíjese, trajeron a él, se oyó que estaba en casa, se llenó la casa hasta las puertas y las ventanas, aunque no menciona que las ventanas.
Y los mismos que oyeron que estaba en casa, trajeron un paralítico. Eran 4. Y lo traían. ¿Cómo creen que lo traían si era paralítico? Cargando. En vilo, en carga, ¿va? Pero viendo que ya era tanta la gente, ¿qué cree que hicieron? No, yo no. ¿Usted cree que se quedaron conformes? Pues aquí nos quedamos a ver qué alcanzamos a escuchar. No, hermano, el que tiene hambre y sed de la justicia de Dios, ve la manera como le hace, pero va a con su maestro, va a con el Señor, va a con Él en su presencia. Él ve la manera como le hace. Pero yo quiero estar en la presencia del Señor. Yo quiero estar allí a sus pies, como María la de Betania, que escogió el mejor lugar. Cuando el Señor estuvo en casa de Simón, ella estuvo ahí a los pies, enjugándole sus pies, llorándole, ahí escuchando la palabra. El que tiene hambre y sed de Dios, hermano, es como Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos y era bien vestido y todo, pero viendo que venía Jesús por el camino, y era tanta la gente que venía con Jesús, que era imposible para él verlo porque era chaparrito. Dice el canto de los niños que era chaparrito así, ¿verdad? ¿Y qué hizo Zaqueo? Se quedó conforme. Ay, pues soy chaparrito, pues ya no vi a Jesús. Fue y se trepó un sicómoro, hermanos. Y por lo que yo sé, un sicómoro es de tallo espinoso, de ramas espinosas. No le importó la seda de sus ropas. Él se trepó al árbol como pudo porque quería ver a Jesús. Aleluya. Yo quiero ver a Jesús. Y era ladrón, pero sentía en su corazón una necesidad por ver a Jesús, que no le importó, se trepó al árbol. Y para sorpresa suya, Jesús se sale del camino y se dirige al árbol donde está trepado Zaqueo. ¿Usted cree que le sintió? Ya me descubrió. Yo nomás quise verlo a escondidas y ya me descubrió. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Que yo estoy trepado en este sicómoro. Yo, Zaqueo. Pero hermanos, es ahí donde usted renuncia a su orgullo. Es ahí donde usted renuncia a su prepotencia. Es ahí donde usted renuncia a su posición. Es ahí donde usted renuncia a su apellido. Es ahí donde usted renuncia a sí mismo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Que se acerque Jesús. Amén. Que venga Jesús. Y alzando sus ojos donde estaba Zaqueo, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, desciende a prisa, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Aleluya. Aleluya. Y dijo aquí que muchos oían y se oyó que estaba en casa. Desciende de tu arrogancia, desciende de tu orgullo, desciende de tu prepotencia, bájate de ahí, apúrate, porque es necesario que esté yo hoy en tu casa. Aleluya. Gloria sea al Señor, Él quiere estar hoy en tu casa. Eso es tener hambre y sed de Dios. Zaqueo tuvo hambre y sed de Dios y salió apurado y fue a su casa. ¿Cómo estaría su casa? ¿Qué sería, hermanos, que saliendo de este servicio le llegara su teléfono? Fíjate que el gobernador de California va a venir a tu casa. ¿Usted qué haría? Córrele y barre, limpia rápido, porque salimos al culto tan a las carreras que ni la cama hicimos. ¿O no, hermanos? ¿Sí o no? Las chanclas por allí, el baño tirado, se quedó la llave abierta, las luces prendidas. ¿Sí o no? El microondas abierto, el refrigerador también, ya empezó a escurrir agüita. Y viene el gobernador de California. Ahora, ¿qué será si el Señor le está diciendo ahorita: desciende, date prisa, porque es necesario que hoy voy a estar yo en tu casa. Hoy voy a estar yo en tu casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted se apura, usted ve la manera de cómo recibir al Señor y ofrecerle lo mejor. Señor hermoso. Eso es tener hambre y sed de Dios. El Señor visitó también a Jairo. Amén. Visitó muchas casas el Señor, muchos hogares. Hoy está aquí en esta casa.
Oiga lo que le digo, oiga lo que le digo. Hoy está aquí en esta casa el Señor. Y Él ha venido para bendecirnos. Gloria sea al Señor. Pero ¿qué tenía de especial Capernaum? ¿Qué hizo que Jesús tomara por su ciudad a Capernaum? Porque allí, amados hermanos, la gente tenía hambre y sed de su justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 13:58? Y esto, hermanos, es una cosa que nos aparta de la presencia de Dios. Esto es algo que impide que el Señor lleve a cabo su propósito en nuestras vidas y en la vida de la iglesia y en la vida del hogar. Esto es algo que impide que el Señor lleve a efecto el propósito que tiene. Por eso dejó Nazaret, por eso no se mantuvo en Nazaret, porque dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 13:58? Por incredulidad. ¿Qué dice? Mateo 13:58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos milagros. Alguno que otro creyó y hizo alguno que otro milagro, pero no como él quería. Aquí podrá decir al final, si nos ponemos a platicar, al final nos ponemos de acuerdo, por ahí vamos a comer todos juntos quizás, y nos ponemos a platicar y sabremos que alguno y que otro el Señor sanó. No, amados hermanos, Él no vino a sanar a uno que otro. Él quiere ver en nosotros corazones abiertos, que crean, que no sea por incredulidad que el Señor no obre aquí. No, amados hermanos, gloria sea al Señor. Si algo caracteriza a esta casa y al pueblo que aquí se reúne, es que hemos creído que hay entre nosotros un Dios poderoso, que está entre nosotros el poderoso David. Gloria a su nombre. Entonces, esta es una de las cosas que nos apartan del propósito de Dios. Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere obrar con poder y gloria, pero no tenemos que tener incredulidad. Amén, tenemos que creer. Una cosa he demandado a Jehová, dice la palabra de Dios, esta buscaré. El que tiene hambre y sed de Dios, busca. El que tiene hambre y sed de Dios, busca, amados hermanos, busca. El que tiene hambre y sed de Dios. Ya vamos a terminar. 4:16 de Lucas. 4:16 de Lucas, San Lucas 4:16. Dice, estuvo en Capernaum, pero también visitaba Nazaret, porque era su ciudad donde él se había criado. Algunos de nosotros, quizás el Señor nos llame a visitar el lugar donde nacimos, donde nos habíamos criado. Y lo vamos a hacer, hermanos, de tal modo en el propósito de Dios y con el poder de Dios. Dice así: vino a Nazaret, a donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, los dio al ministro, dice, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No pierda de vista a Jesús. No pierda de vista a Jesús. ¿Usted quiere un milagro? Yo le señalo con mi dedo. ¿Quiere usted un milagro? Usted, disculpe que la señale con mi dedo. ¿Usted quiere un milagro? ¿Quiere un milagro de Dios? Acuérdese que por incredulidad el Señor no hizo lo que hubiera querido. Para ello yo le pido que crea, porque el milagro de Dios está cerca. Crea, porque el milagro de Dios está aquí. Hubo uno que estaba en la fuente de Bethesda, y que esperaba que se moviera el agua. De cuando en cuando un ángel venía y movía el agua. Y él
buscaba la manera de tocar el agua, porque cuando el ángel que venía tocaba las aguas, el primero que llegaba a tocar las aguas era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Pero él no podía, ya tenía muchos años, creo que más de 30 años, en esa condición paralítico. Entonces Jesús se acercó a él y le dijo así: ¿quieres ser sano? Así le dijo al Señor: ¿quieres ser sano? ¿Sabe por qué? Porque Cristo se compadece de nuestras necesidades y Él sabe cuán impedidos estamos muchas veces de alcanzar esa sanidad. ¿Quieres ser sano? Y el Señor te pregunta en esta hora: ¿quieres ser sano? Amados hermanos, tiene que cesar el tiempo de aflicción, tiene que llegar un momento en que se acabe el tiempo de angustia, que se acabe el tiempo de dolor, que se acabe la enfermedad. Tiene que llegar un momento, y cuando Cristo está presente, hermanos, se acaba ese momento, llega a su fin. ¿Quieres ser sano? Levántate, le dijo el Señor, toma tu lecho y anda. Amén, amén. Yo quiero terminar así, hermanos, con esta palabra. El que tenga hambre y sed de justicia, vamos a orar. Vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano Romero que también tome. ¿Quién le toca la oración, hermano?